Buenos días, podemos sentar y vamos a saludar primero a todos los hermanos que nos siguen en los distintos sitios de sus casas, a los hermanos de Campillos, de Loja, de Bobadilla, de Villanueva del Rosario, del Trabuco, de Málaga, a los que están de vacaciones fuera y nos están viendo en su sitio de descanso, y por supuesto a los que estamos aquí, a todos, bienvenidos. Y vamos a intentar compartir en esta mañana algo de la palabra de Dios que nos pueda ir ayudando a tener cada día una mejor imagen de Dios. Decíamos hace varias semanas que muchas veces cuando le colgamos una etiqueta a alguien, de esta forma, es muy difícil quitarle esa etiqueta. Entonces, a veces a Dios le hemos colocado etiquetas, ideas, argumentos de que Dios tiene que ser de una forma concreta, y luego a la hora de explicarle a la gente cómo es Dios nos cuesta mucho trabajo. Entonces estuvimos hablando que a Dios se le conoce o se le ha conocido como alguien que está muy lejano, como alguien que tiene tanto poder que no nos podemos acercar a Él, como alguien que tiene una guillotina en la mano que cada vez que te equivocas, ¡plaf!, te corta una mano o te corta el cuello. Y siempre le hemos colocado a Dios ciertos argumentos que a través de la Biblia nosotros vamos a intentar quitárselos. Porque lo importante muchas veces de conocer bien a Dios es que luego nos toca hablar de Dios. Y si tenemos una etiqueta equivocada de Dios, pues vamos a hablar de manera equivocada acerca de lo que es Dios. Por eso es importante que la Biblia juegue siempre un papel importante a la hora de tener un argumento firme, claro y transparente de que Dios es de una forma que al yo explicárselo a aquellos que están en necesidad, lo reciban. Que cuando yo le tenga que explicar a alguien que Dios lo ama, lo reciba. Que cuando yo le tenga que explicar a alguien que Dios es un Dios de amor, lo reciba. Y decíamos el jueves, cuando mandamos un vídeo en el Salmo 103, bendice, alma mía, al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Importante que los que nos toca hablar de Dios, primero tengamos en nuestro interior una claridad de que nosotros hemos sido bendecidos por Dios primero. Que nosotros hemos sido perdonados por Dios. Que nosotros hemos sido bien tratados por Dios. Que a pesar de lo que éramos, Dios se acercó a nosotros, nos perdonó, nos consoló, nos ayudó y nos dio un trato de favor y de misericordia a pesar de lo que éramos. Digo esto porque si nosotros no nos sentimos perdonados, aliviados, consolados, siendo lo que éramos, luego a la hora de explicarle el mensaje a la gente que nos va a oír, nos va a costar trabajo porque no hemos sentido el trato y la misericordia primero de Dios sobre nuestra vida. Dice el Salmo 103 que Dios no guarda el enojo para siempre. A veces entre los humanos, entre los hermanos, entre los familiares, cuando hay cualquier tipo de conflicto, cualquier tipo de diferencia, cualquier tipo de mal rollo o una situación compleja, esos conflictos son como cerrojos que se cierran y duran toda la vida.
A veces es como tener un baúl. En España había una canción de una famosa cantante que cantaba Karina. Y decía, buscando en el baúl de los recuerdos, y cantaba eso, esa fue una canción de nuestro tiempo. A veces los problemas entre familias, entre hermanos, entre gente conocida, sea del calibre que sea, se cierran como cerrojo y son complicadísimos. Duran hasta que nos morimos con el problema, nos morimos con la enemistad, nos morimos con la falta de perdón. Sucede algo entre nosotros y eso ya no hay manera de que eso tenga una solución. A veces esa impresión, esa etiqueta, se la queremos colocar a Dios. Cuando hacemos algo malo, cuando nos equivocamos, cuando cometemos un error, cuando creemos que no hemos rebalado de verdad, el texto del Salmo 103 dice, Dios no guarda el enojo para siempre, pero nosotros sí. Nosotros miramos para nuestros adentros, ay, qué trabajito nos cuesta a nosotros perdonar, extender la mano, disculpar, comprender. Somos así. La labor de Jesús, ya decimos hace varias semanas, que era darle a Dios el lugar que a Dios le corresponde, darle a Dios el lugar que tiene y darle a Dios la verdadera imagen de lo que Dios es, ¿vale? El texto que vamos a utilizar hoy, el principal, está en Lucas capítulo 10, versículo 25. Pero vamos a mencionar primero el capítulo 4 del Evangelio de Juan. En el capítulo 4 del Evangelio de Juan se produce una conversación entre Jesús y la mujer samaritana. Jesús, ya todos sabéis que Jesús va a pedirle ayuda a esa mujer y le dice, mujer, dame de beber. ¿Y sabe lo que le responde la mujer a Jesús? Le responde de esta forma. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, dame de beber si tú sabes que los samaritanos y los judíos no se llevan bien? Primero, estamos diciendo que a través de la obra de Jesús vamos a entender de verdad la verdadera imagen de lo que Dios es. Dos pueblos que se llevaban mal, siendo los dos de la misma raza, eran judíos. Solamente que unos a los otros no lo podían ver porque eran en alguna forma menos religiosos. Los samaritanos eran judíos que no se tomaban tan en serio las leyes morales y éticas que el resto del pueblo judío se tomaban. Entonces, los más religiosos no podían ver a los samaritanos. Y por motivos de cultura, de religión y de formas, tenían una enemistad que duraba años y años y años y años. Tanto así que esta mujer le dice a Jesús, ¿cómo vienes tú a pedirme a mí agua que tú sabes que yo soy samaritana y además soy mujer y además estoy sola? ¿Cómo vienes a pedirme agua? Importante es que Jesús en esta ocasión nos está enseñando que hay problemas, que hay circunstancias que duran años y Él nos está enseñando cómo romper las cosas que nosotros hemos creado por años y motivos religiosos. Hay hermanos que no se pueden tratar porque pertenecen a otra congregación o porque tienen otro tipo de enseñanza. Eso es lo más horrible que nosotros podemos ver. Jesús, con esta acción, le está diciendo a esta mujer, no me importa que tú seas samaritana. Le está pidiendo ayuda. Un judío le está pidiendo ayuda a una samaritana. Nos está enseñando el camino de cómo restablecer una buena amistad, cómo restablecer una relación,
cómo restablecer una comunicación a pesar de que haya conflictos por medio. La relación de los seres humanos siempre ha sido conflictiva desde sus inicios. Caín mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque la ofrenda de su hermano fue un poco de más valía, de más valor. Esaú no se podía ver con Jacob. Los hermanos de José vendieron a José. ¿Y por qué lo vendieron? Porque el hombre se le ocurrió decir, tengo un sueño. Pues nada, te vendemos porque no nos caes bien. Jesús tampoco caía bien entre su gente, entre sus hermanos. Llegó a los suyos y los suyos no le recibieron. Es decir, si nosotros cogemos una panorámica de la Biblia, los seres humanos siempre se han llevado fatal. Y esa forma de entenderse y de relacionarse querían etiquetársela a Dios. Como yo no me veo con mi hermano porque tengo un conflicto, cuando yo me equivoco o meto la pata, Dios no quiere tratos conmigo. ¿Entendéis? Era una forma de darle a Dios una imagen que estaba entre ellos, no que Dios fuera así. Porque cuando Jesús hace acto de aparición, trata de poner a Dios en su lugar. Y comienza con este tipo de historias. Jesús se acerca a una samaritana, mujer, a solas, y le pide ayuda, siendo judío. Rompe todas las reglas que había en su tiempo. ¿Sabe lo que produce en esa mujer? Produce, en principio, que las circunstancias a ella la descolocan, recibe la bendición de Jesús y va a los suyos y dice, he encontrado al Mesías. Una samaritana haciendo publicidad de un judío. Solamente por el trato de amor, por el trato de cercanía, por el trato de fraternidad y por el trato que Jesús le da a la mujer, va y dice, he encontrado al Mesías. Venid y ve que he encontrado al Mesías. Esta es una forma de romper los cerrojos de las enemistades. Jesús poniéndose en un nivel que no le correspondía, que no le pertenecía, pero por medio de esa actitud, Samaria entera, que era una región entera, Samaria entera recibe el Evangelio y se convierten y reciben al Señor en sus vidas. Es un principio que está aquí, que nos enseña cómo romper las enemistades. Cómo romper, ese es mi amigo Benedict. ¿Cómo romper las enemistades? Fijaros, para Jesús le fue fácil, porque tenía en mente y en su corazón Samaria. No tenía perjuicios, no tenía enemigos. Tenía el amor de Dios en su corazón con la disposición de que el Evangelio llegara a los samaritanos. Pero luego, en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, relata la parábola del buen samaritano. Y se la relata a una persona que era experto en las leyes religiosas. Yo digo, no hay alguien más malo que una persona religiosa. Las personas religiosas nos convertimos en gente mala. No la gente espiritual, la gente religiosa. Jesús le relata esta parábola en el capítulo 10 de Lucas, y si queréis podemos leerla. Yo es que no me he traído las gafas, porque están en el despacho. No la puedo leer porque no me he traído las gafas. Si alguien me trae las gafas, pues ponerla ahí. Capítulo 10 de Lucas, versículo 25 en adelante.
Y Jesús sigue con su intencionalidad de en qué nos debemos convertir los creyentes cuando aceptamos la fe cristiana. ¿En gente religiosa o en gente espiritual? ¿En gente que solamente tiene ideas o en gente que practica las ideas? ¿En gente que es más importante para ellos el argumento o en gente que para ellos es más importante la persona? Todo este tipo de ideas y de argumentos es lo que Jesús trata de poner en orden. Para Dios, las personas son más importantes que los argumentos. Para Dios, las personas son más importantes que las ideas. Por eso, Jesús, en su cantidad de relatos que hace a través del tiempo que Él desarrolla su ministerio, coloca esta parábola en un sitio estratégico. La parábola del buen samaritano. ¿En qué consiste ir un día al cielo? Porque esa es nuestra gran preocupación. Por lo menos era la preocupación de este experto en la ley. ¿Qué tengo que hacer? Fijaros qué importante. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, ¿y tú eres experto en la ley y no sabes lo que tienes que hacer? Te lo voy a explicar de otra forma, a ver si lo entiendes. Y le desarrolla esta parábola. Esta parábola que dice, podemos ir cambiando, ¿no? Dice, he aquí, cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Eso es importante. ¿Cómo leemos la Biblia? ¿Cómo leemos la Biblia? ¿La leemos para aplicársela a otro o la leemos para aplicarla a nosotros? ¿La interpretamos para justificarnos o la interpretamos para pedirle perdón a Dios y estar cerca de Dios? Dice, respondiendo, él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces Jesús les dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. ¿Dónde, ahora seguimos leyendo, dónde está la vida de nuestra fe? ¿Por qué disfrutamos? ¿Por qué nos gozamos? ¿Por qué nos alegramos? Jesús le dice, haz esto, ama a Dios y ama a tu prójimo con todo tu corazón y vivirás. ¿Qué es lo que le da la vida a nuestra fe? Nuestra acción, nuestras prácticas, nuestras obras, nuestra entrega a los demás. Todo lo que sea teoría que no se practique no sirve de nada. Os lo puedo asegurar. Cuando hacemos una acción, una práctica, una caridad, una generosidad, un acercamiento a una persona que está en necesidad, eso es lo que revitaliza nuestra fe y nos da la fuerza de tal forma que vivimos la fe y vivimos la palabra de Dios en nuestra vida. Dice, pero queriendo él justificarse, sabiendo que Jesús le había puesto ya en un entredicho, dice, ahora, ¿cómo me salgo de aquí? Pues le digo, pues no sé quién es mi prójimo, no lo sé. Respondiendo Jesús dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando vio, pasó al otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó al otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión y acercándose lo vendó sus heridas y derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura lo llevó a un mesón
y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídalo, y todo lo demás que gaste cuando yo regrese te lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo de aquel que cayó en manos de los salteadores? Hermanos, la Biblia es un libro lleno de letras, pero se puede convertir en un libro vivo cuando somos capaces de practicar lo que aquí se nos enseña. Si no, se vuelve un libro aburrido, lleno de normas, lleno de leyes, que terminamos no leyéndolo. Si somos sinceros, hay muchas Biblias colocadas en los muebles de los creyentes que ya no la leen. Las ideas están aquí, pero nos falta la práctica. Jesús, como decíamos al principio, lo que trata es de despejar la mala imagen que la gente tenía acerca de Dios. Y a través de esta parábola quiere decirle a la gente cómo es Dios en su interior. Dios no entiende de razas, de culturas, de lenguas, de etnias, no entiende de ningún tipo de diferencia entre persona y persona. Lo importante es que para ser gente que haga misericordia, hemos tenido que sentir la misericordia en nosotros. Si no, no sabemos de qué va la cosa. Nos hemos acercado a Dios siendo pecadores, siendo gente no merecida. Sin embargo, el Evangelio ha llegado a nosotros, se ha asentado, hemos sentido la misericordia de Dios en nosotros, de tal forma que ahora entiendo por qué Dios quiere acercarse a esta persona a la que yo no tengo que apartar ni ignorar. No se trata de cómo amar, sino a quién amar. Podemos tener familiares, podemos tener hermanos, podemos tener primos, pero todos tenemos prójimos, todos. Todo el mundo es mi prójimo, pero no todo el mundo es mi hermano. Todo el mundo es mi prójimo. Jesús, con esta parábola, a esta persona que era muy religiosa y cuyas ideas le estaban jugando un papel negativo. Porque viendo que Jesús le pone el resumen más sencillo y más normal de todo un libro, fijaros, todo un libro o libros resumidos en 2 maneras de amar. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y haciendo esto, cumples con todo. Haciendo esto, cumples con todo. Yo siempre digo que nos tenemos que preparar para el día en que estemos con el Señor en responderle las preguntas que Él nos va a hacer. Mira, Dios no te va a preguntar en qué forma has sido bautizado. No te va a preguntar por eso. No te va a preguntar a la iglesia denominacional a que perteneces. No te va a preguntar cuántas veces has venido al culto. No te va a preguntar por eso. Ni cuántas horas te has puesto de rodillas. Tampoco te va a preguntar por eso. Hay preguntas que yo digo que no caen en el examen, no te las estudies. Dios no te las va a preguntar. Pero el capítulo 25 de Mateo habla acerca de cómo Dios va a juzgar los corazones de la gente. Dice, tuve hambre y me diste de comer. Esa pregunta cae en el examen, os lo aseguro, así que estudiársela. Estuve en la cárcel y me visitaste, también cae en el examen. Tuve hambre y me diste de comer. Esa pregunta también cae en el examen. Estuve desnudo y me vestiste, también cae en el examen. Así que hay que estudiarse las preguntas que Jesús nos va a preguntar el día que estemos con Él. Por eso Jesús quiere preparar el corazón de este maestro de la ley.
Y dice, tú podrás saber todas las leyes que hay escritas en el Antiguo Testamento, pero te voy a demostrar dónde está el corazón de Dios, cómo siente Dios y qué es lo que Dios te va a pedir a ti a partir de ahora. Porque las respuestas perfectas, yo creo que todos sabemos darlas. Si yo preguntara aquí, ¿la iglesia qué es? ¿Qué es la iglesia? ¿Alguno diría que la iglesia son los muros? ¿Qué es la iglesia? No, si la respuesta perfecta, la iglesia somos nosotros. La iglesia, nosotros tenemos, cuando se nos vienen preguntas concretas, nosotros sabemos responder correctamente, porque sabemos cómo responder. El tema está en que aquello que sabemos, si somos capaces de ponerlo en práctica, si somos capaces de accionar nuestra mente con nuestra manera de vivir para que nuestra mente y nuestra manera de vivir sean coherentes. Yo no puedo pensar de una forma y vivir de otra. Es lo que Jesús estaba tratando de enseñarle a este experto de la ley. Tú no puedes pensar tan perfecto y no saber cómo o quién es tu prójimo. Estás perdido. Estás perdido. Y como a través de las letras no has conseguido entender qué es lo que Dios te está pidiendo, te voy a poner un ejemplo. Y el ejemplo lo pone al revés. Un samaritano que ayuda a un judío. El herido es un judío y quien ayuda es un samaritano. Samaritanos y judíos no se llevaban bien. Si en lugar de el judío herido hubiera habido un samaritano herido, ¿qué creéis que hubiera hecho el judío? Pasar de largo. Jesús coge al samaritano como ejemplo. ¿Sabéis que una persona como este samaritano, que no es tan religioso como tú, que no es tan perfecto como tú, que no va todos los días al templo, que no hace esto, que no hace lo demás allá, cuando vino el momento complicado y difícil, tuvo la actitud correcta que Dios es capaz de bendecir y de estar de acuerdo con ella. El primero lo vio, dice el texto que el primero lo vio. Como nosotros vemos todo lo que nos sucede durante el día. Yo veo, pero también ignoro. Yo me doy cuenta de lo que pasa a mi alrededor, pero ignoro y puedo pasar de largo. Puedo dar el pego como que no me he enterado y como que no me he dado cuenta, pero Dios mira los corazones. El levita dice que pasó, lo vio y no se quiso complicar la vida, pero lo vio. Y yo creo que en muchas ocasiones nosotros nos ocurre exactamente igual. Nosotros vemos, pero igual no hemos visto del todo bien. Por ponerlo un poco fácil. Igual no lo he visto del todo bien y paso de largo. Y el sacerdote lo vio también y paso de largo. ¿Qué ocurre cuando nosotros ponemos primero la idea religiosa, el argumento religioso antes que la persona? Estamos cometiendo un error. Estamos cometiendo un error que Dios no va a aprobar. Se trata, hermanos, de poder descubrir dónde está el corazón de Dios, cómo siente Dios, de qué etiqueta le endonamos a Dios, de qué Dios estamos hablando y a qué Dios estamos predicando. Para aquellos dos primeros, lo importante era llegar al templo, hacer sus oraciones y cumplir con lo establecido del día. Y yo digo, cuántos improvistos y cuántas cosas inesperadas y cuántas cosas
que no están en tu agenda del día, y cuántas cosas que tú no pensabas que ibas a vivir en este día, y cuántas cosas que al salir de tu casa que tú no pensabas que ibas a vivir, te las has encontrado ese día. Y ahora es que esto no estaba en mi agenda, esto me va a romper el programa, esto me va a romper la cita. Se trata de eso. Se trata que cuando Dios viene a hablar a nuestros corazones, es capaz de destrozar nuestra vida y nuestra estructura del día. Y es ahí donde nosotros somos capaces de decir, atiendo lo que tenía previsto o me paro. Me paro y atiendo lo que me he encontrado este día o sigo. Hermano, Dios está tratando de que nuestras conductas, nuestras vidas sean samaritanas todos los días. Conductas samaritanas. Conductas que se conmuevan con la necesidad de los demás. Conductas que se compadezcan con los problemas de los demás. Conductas que se identifiquen con los problemas de lo que está ahí fuera. Conductas que nos muevan el corazón. Conductas que se compadezcan de que parece necesidad. Dios está tratando de que la iglesia sea una iglesia samaritana, donde las personas tengan más importancia que las formas y que las ideas. Tú dices, ¿y esto cómo se come? Se come desde nuestra comprensión de lo que hemos recibido de Dios. ¿Tú te has sentido perdonado por Dios? ¿Te sientes bien tratado por Dios? ¿Sientes que Dios ha tenido misericordia de ti? ¿Sientes que Dios ha tenido contigo un trato que tú no te merecías? ¿Sientes que la gracia de Dios ha venido sobre tu vida de una forma inesperada e inmerecida? ¿Tú ves eso? ¿Lo ves? ¿Lo sientes? ¿Lo entiendes? ¿Puedes entender que como tú hay mucha gente en la calle a la que tú te cruzas todos los días y quizás tú no estás dándote cuenta o percibiendo que están en una situación de debilidad, tirados en cualquier circunstancia que tú te puedas imaginar y que tú estás continuamente pasando al lado suya y no percibes que están en un problema? Es decir, primero nosotros hemos recibido el trato de Dios. Nos hemos sentido perdonados por Dios y tratados muy bien por Dios, de manera inmerecida. Por lo tanto, cuando salimos a la calle, no tenemos que pensar a quién vamos a ayudar, sino quién necesita la ayuda. Si tuviéramos que seleccionar a quién ayudamos, yo tacharía, yo qué sé, un montón. Este no se lo merece, este tampoco, este tampoco, este tampoco. Pero, ¿y yo me lo merecía? Porque si nosotros vemos la parábola del samaritano, nosotros fuimos heridos y estábamos en el camino sin que nadie se hubiera parado a ayudarnos. Y fue Jesús nuestro gran samaritano. Jesús fue el primero que se acercó a nosotros. ¿Sí o no? Nos trató, nos consoló, nos perdonó, nos vendó las heridas, nos dio hospedaje y cargó con nuestras debilidades, nuestras deudas toda la vida. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos ha hecho cargo de nosotros. Si sentimos ese trato de Dios hacia nosotros, cuando salimos a la calle, ¿no hemos percibido que hay un montón de gente igual que nosotros? Sin trabajo, sin familia, con muchas dificultades económicas, con muchas dificultades de relación, con muchas dificultades de estima, con muchas dificultades de dignidad. Hay montones de personas. Así que nosotros no podemos decir, ¿y quién es mi prójimo?
Y cuando el Evangelio llega a nosotros y se nos revela de esta forma, nuestra religiosidad se nos cae al suelo. Y Jesús nos pregunta, ¿tú has entendido lo que yo te he explicado? Claro que lo he entendido, perfectamente. Ah, que sí lo has entendido. ¿Quién de esos tres fue la persona que Dios le aprobaría el examen el día que estemos delante de Dios? ¿A quién Dios aprobaría de esos tres? ¿Al levita, al sacerdote o al samaritano? ¿Quién se portó realmente como Dios nos va a preguntar el día en que estemos delante de Él? Estuve en el camino herido, maltratado, con mi dignidad en el suelo, y este samaritano vino y me ayudó. ¿A quién crees que Dios aprobará su acción? Sí, Señor, el samaritano, está claro, el que tuvo compasión. ¿Y qué le dice Jesús? Sigue cumpliendo tus mandamientos, sigue yendo al templo, sigue orando, sigue haciendo... No le dice nada de eso. Dice, ve tú y haz lo mismo que has visto de hacer. Así que, hermanos, yo creo que la labor de la iglesia, de nuestra fe, está en convertir de manera práctica lo que pensamos o nuestra manera de creer en Dios. La fe sin obras es muerta. Si decimos que amamos a Dios a quien no vemos, ¿cómo no podemos amar a nuestro hermano a quien vemos todos los días? Dice Juan eso. Si decimos que amamos a Dios, amemos también a nuestros hermanos. Está claro. La fe y las obras, la solidaridad, la generosidad, la entrega en favor de los demás es como los dos remos de una barca. ¿Tú has tratado de remar una barca con un solo remo? ¿Alguna vez? ¿Sabéis lo que ocurre cuando tú le das nada más que a un remo? ¿Cómo? Dice Alicia, que da vueltas. Y es verdad. Pero ¿y si dejamos ese remo y cogemos el otro que nos parece mejor? ¿Qué seguimos haciendo? Seguimos dando vueltas. Porque la fe va implícita en la acción en favor de los demás. Significa que nuestra vida, cuando hemos entregado nuestra vida a Cristo, los dos remos se tienen que mover de manera paralela, de tal forma que avancemos. De tal forma que podamos ser hijos de Dios que glorifican a Dios con sus vidas. Hermano, el tiempo que nos va a tocar vivir de aquí en adelante, si escuchas las noticias como yo las escucho 20 veces al día, a no ser que yo entregue mi vida a Dios y entregue mi fe en Dios y toda mi confianza en lo que Dios es capaz de hacer, no veo solución a mucho. Solamente Dios puede intervenir en muchas de las cosas que nos van a tocar vivir, porque escucho las noticias y me desmoralizo. Ayer decían, todo el trabajo y el esfuerzo de 14 años, desde el 2004 al 2020, el tiempo del confinamiento se lo ha llevado, se lo ha arrastrado. Y hemos vuelto 14 años atrás en casi todo. Y toda la sociedad está afectada. Bancos, sanidad, educación, vida social, trabajo, vida... Todo el mundo está afectado.
Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda depositar nuestra confianza en Dios. Pedir a Dios que nos dé un corazón sensible, noble, solidario, generoso, que aprendamos a compartir de la bendición que Dios ha traído a nuestras vidas. Aprendamos a dar de lo que tenemos, no de lo que nos sobra, sino de lo que tenemos, que es diferente. Quien descubre la voluntariedad de dar, descubre la vida de la fe. Quien deja su comodidad para salir fuera y ayudar al prójimo, ese descubre el sentido de la vida. Y más, descubre a Dios. Descubre cómo es de verdad Dios, que es algo que los cristianos a veces tenemos ahí muy emborronado. Jesús le dice a este samaritano, ahora, lo único que yo te pido, que soy el que va a examinar el día que os vengáis todos, el día que estéis todos delante de mí, lo único que yo te voy a pedir es que copies a este samaritano y hagas lo mismo. Ya está. Lo tenemos sencillo, ¿no? Cuando el amor de Dios rebosa nuestros corazones, nos sentimos agradecidos, perdonados y bien tratados por Dios. Ayudar a los demás no es complejo, no es difícil. Sale de nuestras entrañas. Y con eso, cuando la gente te vea, va a glorificar a Dios por medio de tu trabajo, por medio de tu conducta, por medio de tu testimonio y por medio de tu vida. Porque se trata que la gente piense bien de Dios. Pero la gente va a pensar bien de Dios cuando te vea a ti de vivir. Cuando te vea a ti de practicar la fe. Cuando te vea a ti de practicar el amor de Dios. Si no, la gente va a seguir pensando mal de Dios. Porque te está viendo a ti. Y Jesús decía, cuando a alguno de estos se lo hicisteis, a mí me lo hicisteis. Así que cuando tú hagas el bien a alguien, no te estás ganando el cielo, porque el cielo ya te lo ha regalado el Señor. Por eso no tienes que trabajar. No tienes que trabajar por el perdón de tus pecados. No tienes que trabajar por estar un día en el cielo. Eso ya es un regalo de Dios, que eso no va incluido en el paquete. Pero lo que Dios te va a pedir es que de lo que Él te ha dado a ti, sea capaz de compartir y de dar, para que la gente cuando te vea antes de vivir glorifique a Dios. Pero si la gente no te ve a ti implicada en la ayuda hacia los demás, van a seguir pensando que Dios es un Dios raro. Porque esta devota creyente que va todos los días a la iglesia, que ora, que lee, tal. Llevo 3 años que me la estoy cruzando y jamás me ha preguntado cómo estoy. Ni qué me ocurre, ni en qué te puedo ayudar. ¿Me dais cuenta muchas veces cómo el trabajo de Jesús está en colocar a Dios en su justa medida? ¿Dónde está Dios con el débil? ¿Dónde está Dios con el herido? ¿Dónde está Dios con el despreciado? ¿Dónde está Dios con los que están en los caminos por ahí desorientados y sin que nadie le pueda ayudar? Así que vete por los caminos, por los cruces y por donde tengas la oportunidad de ir y tráeme a todos los que te encuentren a la cena del Señor. Y ese es nuestro trabajo. No tenemos más. No tienes que trabajar, como decía antes, por la salvación. Ya la tienes. Dios te la ha regalado. Por gracia. No vamos a ser salvos por obras. Pero ya que Dios ha hecho una gran obra en ti, trabaja tú haciendo buenas obras por aquellos que están en necesidad. No te guardes de lo que Dios te ha dado. No lo reserves. Cuanto más des, más recibes. Cuanto menos des, más gordo te pones. Cuanto más sal recibas,
Si no das, más pesado te pones, ¿no? ¿Sabéis por qué le dicen al mal muerto el mal muerto? Solamente recibe pero nunca da. Tiene tal grueso de salinidad que puede flotar en él, porque nada más que recibe, pero no da. Puede ser algo que le pase a los creyentes. Si nada más que tenemos costumbre y mentalidad de recibir, de trabajar por nosotros, de que todo repercuta en nosotros, que todo nos beneficie a nosotros, que todo lo bueno repercute, no vamos a tener vida. Por eso el mar muerto se llama mar muerto, porque nadie puede vivir en ese mar con esa cantidad de sal. Así que, hermanos, yo aquí lo quiero dejar y quiero dejarte esta reflexión para que veamos cómo Jesús trabaja para que Dios sea realmente reconocido como un Dios de gracia y un Dios de misericordia que atiende al débil, al herido y al que está en el camino sin que nadie lo atienda. Así Dios quiere que tú te comportes con la gente que está afuera, ¿vale? Así que oramos y damos gracias a Dios y recordar un anuncio que tenía que dar todos los jueves. De 7:30 a 8:30 vamos a estar orando aquí, en el salón de culto. Te digo por si tienes la oportunidad de venir, que puedas venir. Cuando llegues tarde a las 8 menos cuarto o las 8 si vienes y te pilles a uno allí orando, otro allí, los motivos de oración van a estar en la pantalla. Pues tú llegas, buscas un rinconcito, te pones a orar y a pedir por lo que esté escrito ahí y cuando te tengas que ir, te vas. ¿Vale? Te lo digo porque es bueno que podamos recuperar nuestro tiempo de oración entre la semana y creo que va a ser bueno el juntarnos y vernos aquí de nuevo. ¿Vale? Así que oramos y damos gracias a Dios por esto.